Bienvenidos a la última parte de esta clase de tractores de la Cátedra de Mecanización Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. En este último video vamos a ver la relación rueda-suelo, que es la parte más importante porque es de donde sacamos la fuerza para tirar cualquier apero que nosotros tengamos enganchado al tractor. ¿Y qué es la relación rueda-suelo? ¿Dónde se da esa relación rueda-suelo? Se da en esta pequeñísima parte que es el contacto de la rueda con el suelo. Todo surge desde ahí. Si nosotros no tenemos una buena tracción en esa zona, no importa los HP que tengamos en el motor, no los vamos a poder utilizar. Entonces, todo comienza en los neumáticos. ¿Se acuerdan de la primera clase? Fue uno de los quiebres más importantes en los tractores el hecho de ponerle neumáticos. ¿Sí? Para lo que es el tractor debe cumplir ciertos requisitos que en caso de necesitar traccionar necesita tacos. Pero si no necesita tracción, como por ejemplo una segadora autopropulsada, no va a tener tacos. Van a ser más lisas y con unos dibujos en rombo o hexágono para distribuir más el peso y no compactar con los tacos. Hablo de compactar porque es el objetivo principal que nosotros tenemos, que es minimizar ese impacto del peso del tractor en el suelo. ¿Sí? Otros de las funciones que tiene el neumático es soportar el peso del tractor. El neumático es el que soporta todo el peso. Recordemos que va lleno de aire y de agua. Vamos a ver el tipo de lastre. Y al ser un fluido, cuando recibe todo el peso, la fuerza se disipa hacia todos lados. Le da suspensión a los tractores, la poca suspensión que tiene se la dan los neumáticos. ¿Recuerdan del primer video que hablábamos que esa era una de las principales funciones cuando se le colocó los neumáticos? Le da despeje al tractor, le damos más altura, aunque eso lo podemos variar, lo podemos manejar. Y transmite lo que es la tracción, el frenado y la conducción del tractor sobre el suelo. Todas esas funciones son las que tiene el neumático. Los neumáticos vienen de diferentes dimensiones y nosotros, para saber qué tipo de neumático tenemos, hay diferentes códigos de escritura. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los más utilizados, esta nomenclatura, 18.4-30, que es lo que significa el primer número, 18.4, 18.4, son pulgadas del ancho de la rueda. ¿Sí? Y el 30 es el diámetro de la llanta, también en pulgadas. Como tiene un guión, esas son cubiertas diagonales, ya las vamos a ver. Si en lugar del guión tiene la R, es una cubierta radial, de las mismas dimensiones, pero radial. Ya vamos a ver qué diferencia esos dos tipos de neumático. Otro sistema es 400/70-30. El 400 es el ancho de la sección, pero en milímetros, son 400 milímetros. El 70 es el perfil, es la parte del costado de la cubierta, de la rueda, que significa el 70% del ancho de sección, o sea, el 70% de 400 va a ser el perfil de la cubierta, el costado del neumático.
y si en lugar del guión tendría la R, sería una radial. Ahora vamos a ver qué significa radial y diagonal. Es la disposición de las capas, ¿sí?, de neumáticos que tiene las cubiertas. Fíjense que la radial tiene capas que va desde el talón, esto se llama talón, va desde el talón hacia el otro talón, ¿sí? Y tiene una capa que va únicamente en el ancho de pisada de la rueda. Eso hace que el área de contacto de la rueda y el suelo sea mayor, ¿sí?, y que sea más estable al momento de variar la presión de inflado, porque se va a armar panza a los costados, pero no se va a deformar como si pasa en las ruedas diagonales. Las ruedas diagonales, la disposición de las telas va de talón a talón, ¿sí?, todas las telas. Bueno, en forma diagonal, todas las telas de talón a talón. No tiene una capa de telas que vaya en la pisada. Por lo tanto, la pisada, la huella, va a tener esta forma, ¿sí? Si nosotros pudiéramos levantar un tractor, queda de esta forma, sin que transite. Y si nosotros le inflamos de más, le ponemos presión de más, va a ocurrir esto, lo que va a generar un desgaste aquí en el centro. Y si no le ponemos mucha presión, si le ponemos baja presión, va a pisar más de los costados y el desgaste no va a ser parejo. Entonces, la diagonal lo que tiene es que vamos a tener que controlar mucho más la presión de inflado, entre otras desventajas que tiene contra la radial. Entonces, en este caso, si es una diagonal, presión baja, estamos metiendo baja presión de inflado, no la que corresponde, va a estar gastando por fuera los tacos y no por dentro, más allá de que el agarre no es el ideal, porque no están todos en contacto con el suelo. Una alta presión de inflado va a gastar más el centro y nada los costados. Fíjense que también perdemos agarre, tenemos poca superficie de la rueda en contacto con el suelo, y con una presión normal nosotros vamos a estar con una correcta tracción. Al mismo tiempo, si ustedes observan la presión, al ser menor la superficie, porque aquí no está en contacto, la presión se concentra aún más en el centro. Bien, entonces algunas características de este tipo de rueda: la diagonal tiene una duración reducida de la carcasa, tiene un riesgo más elevado de perforación, tiene una abrasión excesiva en el centro, lo que hablábamos recién, y como no podemos nosotros, no podemos jugar con la presión de inflado, donde nos varía esa presión, vamos a terminar perdiendo, por ponerle más presión, vamos a terminar perdiendo tracción. La radial tiene un riesgo de rotura mucho más reducido por las capas que tiene un desgaste uniforme, por lo tanto más lento, tiene mayor duración la carcasa, tiene mejor tracción, ¿sí?, y eso hace que sea más ventajoso. La desventaja que tiene la radial es que es mucho más costosa. Eso no es menor el dato. Bien, en esta relación rueda-suelo, ¿cuál es la problemática que nosotros tenemos que resolver? Nosotros estamos trasladando un vehículo de alta masa, muy pesado. Ustedes imaginen que un tractor pequeño de 75 HP, un tractor chico, tiene unos 5.000 kilos de peso, 4.500, 5.000 kilos de peso, sobre una superficie deformable, que es el suelo. El suelo es deformable, no estamos transitando sobre una ruta que no es deformable,
y mucho menos sobre hierro, que está generando una fuerza tangencial al suelo. La tracción hace que tenga una fuerza tangencial en el suelo. Y tenemos que tratar de minimizar las pérdidas de potencia que tenemos. Nosotros la problemática que tenemos que resolver en esa área pequeña es mucha. Es mucho peso, tenemos que tener tracción con esa fuerza tangencial, minimizar las pérdidas y no nos olvidemos de la compactación, disminuir la compactación. Entonces la teoría de la tracción, y todo lo que se investiga en esta área, lo que hace es tratar de encontrar modelos que expliquen y aporten soluciones a esta problemática. ¿Sí? Entonces, estos modelos hacen un énfasis en lo que es la relación rueda-suelo. Todo lo que sea fórmulas, investigación, desarrollo de tipos de rueda, de peso, de distribución de peso, etc., es estudiado para solucionar esta problemática en una disciplina denominada terramecánica. En definitiva, el problema que nosotros tenemos que solucionar es disminuir el hundimiento en el suelo de las ruedas, ¿sí? Y al mismo tiempo disminuir el patinaje. Ahora, nosotros, si se acuerdan del primer video, teníamos eficiencia de uso de potencia, depende del tipo de tractor. ¿Qué quiere decir eso? Que del 100% de HP que a mí me produce el motor, de todos los HP que me produzca, no van a llegar todos acá a la relación rueda-suelo, el contacto rueda-suelo. No llega todo. Y si encima nosotros tenemos patinamiento, estamos usando menos HP todavía. Entonces, ¿cuáles son esas pérdidas de potencia? ¿Por qué yo pierdo potencia? Algunas son inevitables y otras las podemos manejar. Por ejemplo, fuerzas de fricción. Todo lo que tenga fricción aquí, en lo que sea el motor, en la transmisión, toda fricción es pérdida de energía. ¿Sí? Principalmente vamos a encontrar fricción acá en el motor. Obviamente, al estar lubricada la fricción es menor, pero sigue habiendo fricción. Y todo lo que sea fricción en el embrague, fricción en todo este sistema de transmisión. También hay consumo de energía en los distintos tipos de bombas que nosotros tenemos, por ejemplo, bomba de aceite, bomba de agua, ¿sí? En el funcionamiento del radiador, las poleas. Eso es todo consumo de energía, que nosotros no estamos utilizando en el punto que nos importa, que es el contacto de la rueda con el suelo. Hay una fuerza de inercia que nosotros necesitamos para mover la transmisión. Para mover esto necesitamos energía, ¿sí? Que obviamente parte de esa energía va a venir a la rueda, al contacto de la rueda con el suelo, pero la energía para mover el sistema también es necesaria. Necesito una energía para mover el sistema. Bien. Y todo tiene su porcentaje de rendimiento. No van a andar al 100%. Todos tienen su porcentaje de rendimiento. Entonces, todas esas pérdidas hacen que a la rueda en contacto con el suelo no llegue el 100% de potencia del motor. ¿Cuánto es aproximadamente lo que se pierde del 100% de la potencia del motor? Un 3% va a ir a los sistemas hidráulicos, todo lo que sea mover aceite, agua, etc. Un 5 a un 12% lo que es la transmisión que hablábamos recién, la necesidad para mover la transmisión. Esos no los podemos manejar. Nosotros no manejamos estas pérdidas, que por suerte son las menores. Pero tenemos otras pérdidas, como es la rodadura, que es el esfuerzo que hace el tractor para autotransportarse, ¿sí? Y el patinamiento, que es el giro en falso de la rueda. Eso nosotros lo podemos llegar a manejar. Después vamos a ver cómo es que nosotros podemos manejar la rodadura y el patinamiento.
Entonces, si el 100% restamos las pérdidas que tenemos, nosotros vamos a estar aproximadamente entre un 55 y un 75% de el aprovechamiento de la potencia que eroga en total el motor. ¿De qué varían esas pérdidas? ¿Sí? Las que nosotros podemos controlar. Del tipo y tamaño de neumático. No es lo mismo un neumático grande, ¿sí?, que un tamaño pequeño. Igual los extremos nunca son buenos. Un neumático que es muy grande, que tiene una gran superficie de contacto con el suelo, por ejemplo las cosechadoras, nosotros tenemos una buena tracción porque tenemos una buena superficie de contacto, tenemos una baja compactación porque tenemos una distribución del peso en esa área de contacto, pero nosotros necesitamos más fuerza para mover, para superar el primer esfuerzo de movimiento de la rueda. ¿Sí? Al mismo tiempo, el peso del tractor o de la máquina, el peso también influye en esa pérdida. Es lo que hablábamos en un primer video, donde los tractores, cuando se arrancó en 1850, tenían mucho peso. Entonces el tractor necesitaba gastar energía en autotransportarse. Un tractor pesado, vamos a gastar más energía para autotransportarse. Obviamente que un tractor pesado tiene la ventaja de que vamos a tener mayor adherencia en el suelo. Entonces, vuelvo al anterior, ninguno de los extremos es bueno. Ni un tractor liviano, ni un tractor pesado. Nosotros tenemos que acondicionar nuestra máquina para las condiciones de trabajo en las cuales vamos a estar. Y obviamente tipo y condición del suelo nos va a afectar también en lo que sea más que todo el patinamiento. Si nosotros tenemos un tipo de suelo suelto, tenemos mayor probabilidad de patinamiento. Si nosotros tenemos un suelo húmedo, ¿sí?, ya con barro, ya vamos a patinar más. Entonces, todas esas condiciones las tenemos que tener en cuenta al momento de acondicionar nuestro tractor para trabajar. Las pérdidas por rodadura. Recordemos que la rodadura es el esfuerzo que el tractor hace para autotransportarse. El esfuerzo que hace para autotransportarse. Entonces, ¿de qué va a depender? Del mismo peso del tractor, más pesado, más esfuerzo de rodadura, más liviano, menos esfuerzo de rodadura. Del suelo, si nosotros tenemos un suelo removido, el tractor se va a encontrar con una pendiente continua, como si estuviera escalando una montaña continuamente. Eso hace que le requiera esfuerzo. Al mismo tiempo, en la parte frontal de la rueda, tiene que mover la tierra que se encuentra enfrente, en un efecto que se le llama bulldozing. Entonces, tiene que correr la tierra que tiene enfrente y al mismo tiempo ir escalando porque va haciendo una huella. Mientras tengamos suelo más duro tipo siembra directa, este problema va a ser menor. Pero el problema que podemos llegar a tener en la siembra directa es mayor compactación. Entonces, insisto, los extremos no son buenos, tenemos que adaptarnos a las condiciones de trabajo. ¿Qué pérdida de patinamiento? ¿Qué es la pérdida de patinamiento? Es el giro en falso de la rueda. Es cuando la rueda gira y queda en el lugar, no se mueve. Cuando el tractor no se mueve es evidente, pero muchas veces tenemos un giro en falso muy bajo y no nos damos cuenta. Entonces, si tenemos ese problema de patinamiento, ¿cómo lo solucionamos?
¿Cómo reducimos ese patinaje? Con lastre. Si nosotros estamos patinando, necesitamos mayor adherencia de la rueda al suelo. Y eso lo vamos a conseguir poniéndole más peso al tractor. Ese lastre puede ser estático o dinámico. El estático son los contrapesos, el agua en las ruedas, contrapesos valijines adelante, discos en el eje trasero de las ruedas, o el hidroinflado, que es ponerle agua a las ruedas, que se le pone el 75% de la capacidad de la rueda y se le pone a todas las ruedas que tengan tracción. Aumentar la superficie de apoyo también va a evitar el patinamiento. Si nosotros tenemos mayor superficie de contacto, ganamos en tracción, tenemos más tracción, por lo tanto disminuimos el patinamiento, ¿sí? Lo que podemos hacer es poner neumáticos más grandes o agregarle otra rueda cuando tenemos duales, ¿sí? También, que en este caso es más que todo para cuando tenemos problemas puntuales de haber caído en un barro, utilizamos la traba del diferencial. Eso hace que las dos ruedas sumen esfuerzo y puedan patinar menos. Ahora, ese patinamiento, ese patinaje, ¿cómo yo lo mido? Porque como dijimos recién, si el tractor queda en su lugar no hay problema, listo, estoy teniendo mucho patinamiento. Pero, ¿cómo hago yo para saber qué porcentaje de patinamiento tengo? Porque tengan en cuenta que el porcentaje ideal de patinamiento va entre un 10, un 12, un 15%. No más que eso porque ya pasamos a ser ineficientes. Alrededor del 10-12% es el ideal. No conviene que el patinamiento sea cero. ¿Por qué no tiene que ser cero? Porque si nosotros nos requiere mucho esfuerzo, en algún lugar algo se va a romper. Entonces el patinamiento sirve de fusible. Antes que algo se rompa, patina la rueda. Entonces nosotros evitamos romper otra parte del tractor y nos damos cuenta enseguida cuando está patinando mucho. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber qué porcentaje de patinamiento tenemos? Si a lo mejor estamos en un 20% cuando tenemos que estar en un 12%, que ese 8% nosotros no lo vamos a sentir arriba del tractor, no nos vamos a dar cuenta, pero estamos siendo ineficientes. Lo ideal para esta medición es hacerlo en el lote en el cual vamos a trabajar. Eso sería lo ideal. Nosotros realizamos una marca en la rueda, ¿sí? Hacemos una marca en la rueda y hacemos avanzar el tractor sin el implemento. Contamos cuántas vueltas da, las vueltas que nosotros queremos, no hay problema, no necesariamente tienen que ser 15, podemos hacer 10, podemos hacer 20, depende, pero lo importante es que sepamos cuántas vueltas hemos dado y marcamos dónde iniciamos el recorrido y dónde terminamos el recorrido. Entonces, en este ejemplo nosotros hicimos 15 vueltas en esta distancia. Ahora, enganchamos el implemento y trabajando, ¿sí? Trabajando, porque no se olviden que las condiciones de tipo y condición de suelo influyen. Tipo y condición de suelo influye. Por eso es que queremos que se hagan antes de cada labor. Volvemos al punto de partida, hacemos una marca en la rueda y con el implemento trabajando recorremos la misma distancia que hicimos al principio. Recorremos la misma distancia y contamos las vueltas que da la rueda. Al estar trabajando con el apero es muy probable que dé más vueltas. Entonces, sacamos el porcentaje, la regla de 3, las vueltas con carga menos las vueltas sin carga sobre las vueltas con carga,
lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el porcentaje de patinamiento. Si nosotros estamos por debajo del 10-12%, estamos bien, no tenemos problema. Si estamos muy por debajo, es probable que estemos teniendo un tractor muy pesado para esa labor. Entonces tenemos que sacarle peso a ese tractor. Ahora, si como en este caso estamos por encima de nuestro porcentaje aceptable, que era de un 10-12%, nosotros tenemos que solucionar ese problema de patinamiento. Entonces, ¿cómo hacemos? Con un lastrado, colocándole peso al tractor. Entonces, tenemos diferentes tipos de lastre. Uno va a ser el estático, que tenemos el líquido, que es ponerle agua en las ruedas, o el sólido, que son los contrapesos, ya sean los valijines en el frente o los discos atrás. Los valijines están pesando alrededor de 20-25 kilos, los platos que van en los ejes de las ruedas están en unos 50 kilos aproximadamente. Y el dinámico, el peso dinámico, es la transferencia de peso que haga yo del implemento a el tractor. En este caso nosotros lo podemos regular esa transferencia de peso, sea clavando o desclavando la máquina, sea alargando o acortando la barra de tiro, elevándola o bajándola. Este es un trabajo realizado por INTA en el cual, si ustedes observan, en siembra directa, ¿sí?, probaron dos porcentajes de patinamiento, uno al 10-11% y el otro arriba del 25%, ¿sí?, dos patinamientos diferentes. Y fíjense la capacidad de trabajo. En el gráfico la diferencia es muy grande, pero si nosotros vemos los números, está alrededor de 0,25 hectáreas aproximadamente. Si nosotros comparamos los dos amarillos, está en un cuarto de hectárea más, ¿sí?, un cuarto de hectárea más por hora, por disminuir el patinamiento del 25% al 10%. Este es otro trabajo hecho por INTA también, con un cincel. Esto después van a ver lo que es en cincel, no se preocupen por estos datos, pero fíjense que lo que hicieron fue trabajar con 10% de patinamiento y 20% de patinamiento. Fíjense que las velocidades son distintas, ¿sí? Obviamente la velocidad de avance va a ser diferente. Si yo estoy patinando, mi velocidad de avance va a ser menor, ¿sí? Fíjense, casi 1 km/h menos. Trabajó mucho más porque fue más lento, ¿sí? Hicieron la misma cantidad de hectáreas, pero demoró más, ¿sí? Recorrió más kilómetros, quiere decir que esas ruedas se gastaron más. ¿Sí? Fíjense las vueltas de las ruedas, con un 10% de patinamiento, con un 20% de patinamiento, dio 5.000 vueltas más esa rueda. 5.200 vueltas más esa rueda. Y miren la parte económica también, más allá del cuidado de la máquina, la parte económica. Consumió 85 litros más de combustible. Solo con reducir de un 20 a un 10% el patinamiento. Eso es para que vean la importancia de controlar el patinamiento. Y no solo el patinamiento, hay que también tener en cuenta hay que tener también en cuenta lo que es la rodadura, porque nosotros estamos llevando, si nosotros tenemos mucho peso en el tractor para la labor que necesitamos, estamos gastando energía, que quiere decir gastar combustible, en llevar un peso que no estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros para ir a desmalezar vamos a usar un tractor de 180 HP, nosotros estamos movilizando un tractor pesado, de mucho consumo, para una tarea que no necesitamos ese tractor.
Entonces también estamos siendo ineficientes, también estamos consumiendo combustible, también estamos desgastando la máquina. Ahora, ¿cómo minimizamos la pérdida de patinamiento? Depende del tipo de suelo. En los suelos duros, ¿sí?, que vas a tener alta demanda de esfuerzo, hay que incrementar el lastre porque vamos a tener alto patinamiento. En suelos blandos, llamémosles arenosos o que hayan sido laboreados, hay que disminuir el lastre porque vamos a tener mucho esfuerzo por el efecto bulldozing que les explicaba antes y por el efecto de escalamiento continuo. Y si tenemos situaciones intermedias, lo que tenemos que hacer siempre es evaluar qué porcentaje de patinamiento estamos teniendo. Fíjense que en tracción simple tenemos que estar alrededor del 12 al 15%, tracción delantera asistida entre un 10 y un 12%, y en doble tracción entre un 8 y el 10%. Los tractores con oruga tienen muy bajo patinamiento, están alrededor del 2 o 3%. Para finalizar, ya hemos visto todo sobre los tractores, ya hemos visto las partes, funcionamiento, motor, relación rueda-suelo, hemos visto todo. Pero, ya que conocemos el tractor, ya que estamos conociendo el tractor, ya sabemos todas las partes del tractor, hay que tener muy en cuenta qué verificaciones debemos hacer previas a la puesta en marcha del tractor. Antes de ir a utilizar el tractor, debemos verificar diferentes puntos muy importantes. Tanque de combustible lleno, es un detalle menor. Recuerden que nosotros tenemos que salir, cuando nosotros terminamos de trabajar, hay que llenar el combustible. Controlar el nivel de aceite. Recuerden que el aceite es para lubricar, para enfriar, para limpiar el motor. Primordial controlar que el aceite esté en el nivel correcto. Nivel de refrigerante, en el caso de ser por agua, que tenga agua, porque donde nosotros perdimos el agua se nos funde el motor. El líquido de freno, ¿sí?, no es menor, nosotros vamos a estar trabajando en el campo. Aceite hidráulico, tanto en la dirección como los diferentes tipos de aceite que nosotros utilizamos, ¿sí? Recuerden que es una máquina de trabajo, en diferenciar, reductores, todo eso recuerden que es para evitar el desgaste, es el cuidado de la máquina y no nos lleva mucho tiempo. En 5 minutos nosotros, como mucho 10 minutos, controlamos todo. Tensión y estado de las correas. Recuerden que donde se rompe una correa, se nos rompe nuestra máquina de trabajo. Los filtros. Recuerden cuántos kilos de tierra nosotros íbamos a estar pasando por el filtro en una condición de trabajo normal. Filtro es muy importante que se controlen. La presión de neumáticos para hacer un uso eficiente del tractor. Y todos los indicadores del tablero. ¿Sí? Indicadores del tablero, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando ponemos en contacto el tractor, ponemos la llave y lo ponemos en contacto, se van a prender ciertas luces, las dos más importantes, la de la batería, que en realidad no me está indicando la carga de la batería, sino el funcionamiento del alternador, que es el que carga la batería. Si la luz roja se prende es porque el alternador no está trabajando, que es correcto, cuando lo ponemos en contacto esa luz debe prenderse porque el alternador no está funcionando. Y la del aceite también se va a prender porque no tenemos presión de aceite, porque el motor está apagado. Una vez que nosotros ponemos en contacto, vemos que esas luces están prendidas, le damos marcha. Esas dos luces deben apagarse. Deben apagarse, ¿por qué? Porque el del alternador me está diciendo que está trabajando, está cargando a la batería, y el del aceite me está diciendo que hay presión de aceite, que vamos a estar bien. Y si el manual del tractor indica que hay que verificar otro tipo de luces, recuerden siempre hay que seguir lo que dice el manual de usuario.
otros indicadores, los que nos diga el fabricante. Muchas gracias y nos estamos viendo en otras clases